Si yo entendí bien, a mí se me pidió lo que dice el título. Venezuela cambió. Y yo me esforcé en que todo lo que diga no pase de una hoja. Aquí está, 2 caras, porque me parece que el problema fundamental de lo que yo quiero presentar es los cambios económicos son fáciles de entender. Si tú ganabas 100 y ganas 20, pues ya se entiende todo lo que eso trae. Lo que es más difícil de entender es el cambio cultural que exige la reconstrucción de Venezuela. Con la cabeza que traíamos no reconstruiremos nunca. Entonces, eso es lo que de alguna manera quiero significar, y ante una visión que puede prevalecer, bueno, estamos pobres, no tenemos nada, no tenemos solución, a no ser que venga alguien a resolvernos. Mi posición es que hay que encontrar, es verdad que en ciertas cosas estamos súper pobres, pero en otras no, y hay que encontrar esa riqueza, que es en lo que voy a insistir. Poniéndonos 1922-2022. No les voy a llenar de datos porque eso probablemente después Luis Pedro sí presentará. Pero, a ver, voy a partir de un ejemplo. El venezolano que hoy amanece en Chicago, no sabemos por qué vía fue, pero está allá. Y es el venezolano de Venezuela con la mentalidad, etcétera. Entonces, las referencias son esas. Y cuando llega allá, dice, bueno, voy a ir a extranjería voy a ver el seguro social. Nada de eso existe. Olvídese de eso. Usted está en Chicago y ¿qué es lo que tiene? Lo que usted llevó. No lo que dejó. No las cosas que tenía, sino usted. Más nada. Entonces va a descubrir que usted tiene, dice, llegué pobrecito. No, usted tiene una riqueza inmensa. Tiene una riqueza inmensa. Y eso lo han vivido muchísimos venezolanos, que después de llegar con lo opuesto, pues han descubierto que tiene una capacidad de enfrentar una situación tan adversa como es ir a un país distinto. Entonces, mi insistencia, o lo único que pretendo es que seamos muy conscientes de que somos pobres, pero que hay algo que no nos puede quitar nadie, y es la riqueza humana, educativa, cultural que tenemos. Entonces, muy brevemente, voy a poner 1922, la fecha es arbitraria para que juegue con 2022, un siglo. 1922, ¿qué es Venezuela? País pobre, pobrísimo, con una renta petrolera, porque ya va descubriéndose el petróleo, creciente, que va a ser rica la renta petrolera. Capital humano, pobre, son pocos, no llegan a 3 millones, hasta 1940 Venezuela no tenía 3 millones, pocos, analfabetos y rurales, eso es Venezuela. Estadísticamente es eso. 3 millones escasos, analfabetos, por lo menos el 80%, y rurales la gran mayoría. Si nosotros, bueno,
La infraestructura ni se diga. No existe ni la carretera transandina y menos las autopistas y las carreteras a Oriente, etcétera. Pobrísimo sistema de educación. Pobrísimo sistema de salud. Y en medio de eso irrumpe la lotería petrolera con renta para el Estado rico. Y a partir de ese Estado rico, pues se va desarrollando el país con sus logros y con sus deformaciones. Junto a eso pongamos 2022. País pobre, pobrísimo, hasta la banca es pobre, la empresa es pobre, la educación es pobre, la salud es pobre y la gente es pobre. País pobre con capital humano y población rica, aunque sea una población de ingresos pobres. O sea, la riqueza de la población no es simplemente lo que tú ganas, tus ingresos, sino lo que tú tienes. Y realmente, si miramos 1922 y 2022, son dos países muy contrastantes, aunque sea la misma Venezuela. 2022, el Estado arruinado, endeudado, ingreso petrolero escaso, estamos produciendo unos 600,000 barriles cuando se llegó a 3,5 millones diarios, etcétera. De manera que el ingreso es Estado arruinado, endeudado, la deuda es increíble. Como no lo pagan, pues hacen como si no existiera, pero eso tarde o temprano es una carga muy seria. Ingreso petrolero escaso, aunque suba el precio como ha subido. Nada más para recordar, el Producto Interno Bruto, que es, sin tecnicismos, es lo que el conjunto de producción, lo que producimos los venezolanos. Producto Interno Bruto. Bueno, pues bajó en un par de años, bajó de 100 a 20. Claro, después al gobierno le gusta decir, mira, estamos subiendo, la pobre Europa anda ahí a gatas para crecer el 1% y nosotros hemos subido 12%, 15%. Sí, pero ha subido 15% de 20 o el 10% de 20 es 22. Pasaste a 22, venías de 100. Y si subiste un poco más, bueno, pasaste a 23. Estás en la miseria de 23, aunque digas que el mundo nos envidia porque estamos subiendo el 15%. Y en este panorama está en ruinas todo lo que dependía económicamente del Estado. Esto es sumamente importante. Aquello que dependía exclusivamente del Estado, pongamos la Universidad Central o la Simón Bolívar, está en ruinas. Es una tragedia espantosa. ¿Y por qué este está en ruinas y la Católica no está en ruinas? Simplemente porque la Católica no dependía del Estado. De ese Estado. No es que yo estoy contra el Estado, pero ese Estado, todo el que estaba amarrado a ese Estado, está en ruinas. Y el sufrimiento de fe y alegría, en buena parte es por el matrimonio con el Estado. Yo soy de los defensores, fui y sigo siendo. No hay que salirse de ahí, porque es la manera de que los alumnos nuestros participen del bien público. Pero, naturalmente, ustedes resisten en tanto en cuanto no dependen del Estado. Y sufren en tanto en cuanto dependen del Estado. Es un poco la
la situación que tenemos, ¿no? Bueno, un ejemplo muy sencillo. Si yo soy maestra de una escuela oficial, mire, se está botando el baño. Bueno, vamos a avisar al Ministerio de Educación para ver si viene y lo arregla. Si usted tiene la conciencia de que, bueno, estamos con el Estado, pero usted dice, mira, fulanito, a ver cómo, y si no hay dinero, pues hacemos una colecta, ¿cómo respondemos? Esa es una diferencia clave. Porque esa diferencia cultural de que nada se puede hacer sin que el ministerio autorice y sin que el ministerio venga, y como no va a venir, porque yo estoy en Achaguas y no va a venir, entonces todo eso se contagia al estado de ánimo de, bueno, no podemos hacer nada porque el que tiene que resolver no lo va a resolver. Entonces, sigo leyendo. Población enriquecida, aunque de pobres ingresos. Entonces viene la parte que digo yo, esa pobre Venezuela es una población enriquecida. Y pongo 3 cosas. De 3 millones que eran los venezolanos, somos 30 millones. Dentro y fuera del país, claro. Urbanos, con mestizaje enriquecido desde 1940, con superior nivel educativo, profesional, de oficios y capacidad productiva. En esas 4 cosas no hay ninguna comparación entre aquello y esto. Es totalmente superior, aunque nuestros ingresos sean los que son en este momento. Un ejemplo nada más. En esas fechas, en educación superior había en todo el país bastante menos de 1,000 estudiantes. Pasamos a 1,5 millones de estudiantes en educación superior. De menos de 1,000 a 1,5 millones. No es el mismo país, naturalmente. Y si nos pusiéramos a contar el número de médicos o el número de economistas o el número, son 2 países. Y eso es muy importante tenerlo presente. Voy a decir 2 palabras. Esa palabra, bueno, dice, somos urbanos, por supuesto. En el campo no hay sino 15%, y de ese 15%, mucho es ya urbano. Acarigua es agrícola, pero Acarigua es ciudad. Y lo que es propiamente rural como era, pues es una minoría numéricamente muy, muy pequeña. ¿Qué dice eso de mestizaje enriquecido? Que en Venezuela, y eso hay que valorarlo mucho, se dio rápidamente y sin demasiado sufrimiento en comparación con otros países, el paso del campo a la ciudad, y realmente pues los venezolanos hijos de campesinos fueron los primeros doctores en la universidad. Muchísimas familias de gente que se ha dedicado a la universidad o a la educación o a la medicina, era la primera generación de título universitario en la familia. ¿Verdad? Que es y por otro lado, lo de enriquecido y mestizaje se refiere a que se ha producido en Venezuela un prodigioso mestizaje cultural que en muy pocos países del mundo ha ocurrido tan rápidamente, a partir de 1940. Es decir, vinieron aquí italianos, portugueses, españoles, franceses, libaneses, alemanes, la guerra, y después de América Latina. Entonces vinieron con lo opuesto.
como estamos yendo nosotros ahora. Pero traían una riqueza. No tenían un centavo. Pero la guerra no les pudo quitar aquello que está en su cultura y en su formación humana. Y claro, eso supuso un cambio tremendo en el país, porque por un lado el país está cambiando y por otro lado se produce este mestizaje, y hoy día los hijos de esos, todos los millones, son venezolanos, como el que es de cuarta generación. Y eso es un enriquecimiento enorme en cultura de trabajo, en forma de hacer las cosas, etc. Por eso yo llamo población enriquecida, aunque de pobres ingresos. Dice, hay superior nivel educativo, no hay comparación. Si solo contáramos el número de escuelas que había en 1922 en el país y los que hay hoy, después viene la cosa, bueno, pero están en ruina. Ese es otro capítulo, pero hay eso que se hizo, o las carreteras, bueno, no está bien mantenida, pero está ahí, no está en cero. Entonces, muy superior el nivel educativo, el nivel profesional. Bueno, nos dicen que se han ido 30,000 médicos y que en Chile no sé qué y en España no sé cuántos. Bueno, esos han salido de aquí. De manera que, aunque les hayan quitado todo, tienen esa riqueza. Y por eso capital humano, capital social, no voy a explicar nada de eso, sino lo que entendemos por sentido común es realmente enorme en comparación al punto de partida del mundo petrolero. Entonces, esto nos lleva al cuadro de ahora, al fin de política de partidos que se disputan el manejo del Estado rico. No es que los partidos se van a acabar. Tendrán que salir otros entonces, pero partidos son imprescindibles y deseables. Pero la política de partidos que se disputan el manejo del Estado rico, yo quiero llegar allá, eso va a desaparecer porque desapareció el Estado rico. O sea, se tienen que reinventar. Y cuanto antes nos reinventemos, mejor. Si uno está en Chicago, llegó, pero en Venezuela sí así, pero voy a acudir al Ministerio de Sanidad de allá, al Seguro Social de allá, hazte cuenta que no tienes nada de eso, porque nada de eso te sirve en Chicago. Bueno, pues lo mismo, nosotros estando dentro, tenemos que hacernos a la idea, hazte cuenta de que nada de eso sirve. Y en la medida que aceptemos eso, seremos capaces de reconstruir y las cosas de lo viejo que sirvan, ponerlas a valer. Pero si prevalece la cultura, sí, pero bueno, cuando salgamos de Maduro, esto se compone. No se compone. Sí, se compone, pero no con los elementos. Si tú quieres que se componga, no te hagas la ilusión, volvemos a 1980 y no sé qué. Eso se acabó. Entonces, tenemos que tener como esa libertad de... Bueno, sigo. Necesidad de nueva política, la política imprescindible, con renacer de partidos desde la sociedad civil. Sociedad civil es decir, desde el 100% o el 90% de venezolanos que está en esta situación. Y el partido tiene que salir de ahí. Si no, es como una planta que es de tierra de lluvia y lo pones en un desierto y se murió. ¿Por qué se murió? Bueno, porque no tiene el agua que necesita. Bien, necesidad de nueva política con renacer de partidos desde sociedad civil en 2022 y recordando que tenemos un potencial muy superior al de 1922.
Sociedad civil desde la necesidad y los valores. El matrimonio que hace falta ahora es la necesidad. Si usted viene a hacerme política y no entiende que estamos en necesidad, su prédica resbala o produce repudio. En cambio, asumimos la necesidad y los valores para que esa necesidad se convierta en verdadera vida, valores de transformación humana. Y ahí pongo, donde estamos, sí, nacer de nuevo. Nacer de nuevo, el que se va de Venezuela, tiene que nacer de nuevo. Y conocemos miles de casos que han nacido en un éxito tremendo, como nacieron aquellos italianos, aquellos españoles y aquellos portugueses. No les digas ahora que se regresen. Entonces, nacer de nuevo. Nacer de nuevo fuera del país, y la tarea nuestra es nacer de nuevo dentro del país. Y la tarea de Fe y Alegría es nacer de nuevo dentro del país. O sea, quitarte el escenario ese, que en la misma manera, el que se fue dice, mira, o saco los valores que yo tengo y las habilidades que yo tengo de lo que sea, o me muero de hambre. Y entonces sacan las habilidades y tenemos muchísimos venezolanos muy exitosos. Entonces, esto significa necesidad de una nueva cultura de producción económica, de producción social, porque la sociedad es un producto, y producción política. Como si fuéramos emigrantes, pero dentro. No pedir al Estado rico arruinado. A mí me da una tristeza cuando amigos de uno de la UCB dicen, bueno, vamos a pedirle al ministerio, o los educadores, por supuesto que hay que pedir y presionar. Pero yo le decía al de la UCB, mira, ustedes tienen que pedir, es una vergüenza lo que está pasando. Pero tienen que estar convencidos que esa petición no va a ser adecuadamente atendida, porque es el Estado, tu socio está arruinado, tu patrón está arruinado. Entonces, no quedarnos, bueno, ya hicimos una manifestación y le pedimos, sí, hay que hacer la manifestación, pero hay que asumir la escuela de otra manera. Y en ese sentido, Fe y Alegría, que también tiene que hacer manifestación, pero tiene una capacidad muy distinta de asumir la escuela por ese carácter mixto que tiene Fe y Alegría. Por supuesto, es una escuela pública y presionamos y exigimos para que realmente el Estado responda, pero en aquellas cosas que no responde, seguiremos peleando, pero echamos mano de esa otra dimensión que tenemos, que es, la palabra privada en ese sentido no me gusta en la educación, pero es esa dimensión que tú tienes con la cual puedes resistir. Y tú dices, ¿y qué hace la UCAP? ¿Por qué está abierta? Bueno, pasando trabajo, el que paga el profesor, todo el mundo pasa trabajo, pero está abierta, porque eso es tuyo, y entonces tú llamas a la gente, mira, esta es la situación, no hay marcha atrás. Si esto se cierra, aquí vamos todos al desastre. Entonces cada uno saca lo mejor de sí y ocurren los milagros. Y yo creo que parte de la vocación de Fe y Alegría está justamente ahí, porque todo el mundo admite, ya eso es también parte de la cultura. Fe y Alegría es popular, no es negocio, no es dinero, no es no sé qué, pero en los peores momentos de cierre está abierta. Entonces paso al último puntito, educación.
¿Para qué es la educación? Para formar productores. Productores económicos, productores sociales, productores políticos. Lo que estaba se derrumbó. ¿Y de dónde voy a ser yo productor? Bueno, de lo que tú tienes dentro, de la formación que tienes, de la gente, las asociaciones, las conexiones que tienes, nacionales, internacionales, y formar productores que combinen necesidad y valores de solidaridad ciudadana. Necesidad. Lo contrario, es decir, necesidad significa lo contrario de lo que a veces se vivió en ese ascenso social muy bueno que vivió Venezuela. Bueno, esos son mis viejos que eran unos analfabetos y de un pueblo donde no había ni luz eléctrica. Yo rompí eso, yo soy universitario, ciudadano, no sé qué. Ahora es lo contrario. Usted viene con todo lo que va a ir formándose, casado con la necesidad. Su formación es para responder a esa necesidad. Y valores, ahí va, valores de solidaridad ciudadana. Y ahí viene también, algunas voy a leer nada más, trabajar y estudiar. El ideal es que todo venezolano hoy considere su gran valor y su gran orgullo: yo trabajo y estudio. No, eso es para los pobrecitos que no tenían más remedio. No, señor. Yo trabajo y estudio. Y eso los muchachos empiezan y les fastidia. La carrera larga, ¿para qué 5 años meterme yo en ese túnel de la universidad? Yo quiero empezar a trabajar. Yo quiero llevar algo para mi casa. Eso lo ven ustedes en todos los ambientes. Alguno puede tomar, es que los muchachos no quieren estudiar. No, yo creo que los muchachos tienen razón. Entonces, si tú empiezas, vamos a ver, el yujo, los 3 años. Bueno, tú haces esa carrera y empiezas cuanto antes a trabajar en esa área. Y después dice, bueno, pero yo no termino aquí con 3 años. Yo trabajo y estudio. ¿Y cómo vas a estudiar? Bueno, con lo que trabajo. Yo no soy una carga en mi casa. Yo trabajo y al mismo tiempo estudio y no tengo techo. O sea, no es que me queda en carrera corta, no, carrera larga y posgrado. Y a lo mejor el posgrado con Harvard o qué sé yo, con el MIT, porque hoy día hay todas esas posibilidades sin tener que ir allá. Entonces, pero la gran motivación es que soy constructor, productor, trabajo y estudio. Y antes también insistíamos mucho en Fe y Alegría, en Jesús Obrero y en otras, bueno, la capacitación en oficios. Era una cosa importante. A veces había que luchar, en Jesús Obrero hubo que luchar con las familias, primero con el ministerio, para conseguir bachillerato técnico, porque eso no estaba en el programa. Y el ministerio dijo, bueno, vamos a hacer una excepción, le vamos a dar un permiso especial. Así empezó el año 66 por ahí. Entonces, pero se consideraba, bueno, ese tipo de colegio es para los sectores pobres. El San Ignacio es para una gente y el Jesús Obrero es para otra gente. Ahora la capacitación en oficios y profesiones tenemos que hacerla en todos los niveles. No pensar solo, bueno, pero el trabajador es el albañil. Bueno, es el albañil, pero hay tantos muchachos que a mí me dan 100 vueltas en computación. No todos, millones. Yo soy un analfabeto. Y lo ejercen. Y hay ocupación para eso. Esos son oficios realmente del siglo XXI. Y ahí yo creo que Fe y Alegría tiene todo el horizonte abierto y tiene esa filosofía de
bueno, somos educadores y somos trabajadores, productores del país que queremos y que con el lastre que traemos hay que botar por la borda ese Estado y construir un Estado mucho más pequeño, mucho más eficiente. Para empezar, te sobran mínimo 1,5 millones de empleados públicos, mínimo. Ahora, voy a bajar de ese 1,5 millones que nos sobran. Bueno, y ahora pues están desempleados esos y los demás también. A un ejemplo más corto. El 2006, yo creo que es de 2006, yo me estudiaba algunas cosas. ¿Y cuántos empleados tiene la Universidad Católica? Perdón, sí. ¿Cuántos estudiantes hay por cada empleado? Entonces, 8 y 9 en la Simón Bolívar y en la UCAP. Estoy hablando de hace 20 años. En la Católica, un empleado por 65 estudiantes. Ah, pero esa universidad estará abandonada. Estarán los pobres muchachos que nadie los atiende. No, no es así. Pero es la mentalidad. El papel del Estado es dar empleo, es ayudar, subsidiar. Al fin y al cabo es el socio rico y así nos vamos acomodando todos. Trabajadores, empresarios, todo el mundo. Y ahora, pues nos quitaron esa alfombra, tenemos que aterrizar. Y yo creo que Fe y Alegría está en una situación, por un lado difícil, pero por otro lado, con una cultura que encaja muy bien en esto. Y termino. Cultura de mantenimiento. Eso para mí tiene una trascendencia increíble. Ustedes lo han experimentado. Cada funcionario internacional o del ministerio que va a una escuela de Fe y Alegría y dice, ¿y cómo hacen ustedes para que la escuela esté mantenida y que no rompan las cosas y no roben el teléfono y no? Todos te preguntan eso, porque es la misma gente. Porque ese cuento, no, porque aquella es una gente educada y estos son... No. La misma gente. ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, el mantenimiento en esta mentalidad tiene que ser, no hay repuesto. No hay repuesto. Se me dañó el zapato, compro otro. Esa es la Venezuela rentista. No hay repuesto. Entonces usted mantiene la escuela porque no hay repuesto. Y usted, papá y mamá, la escuela es suya. Aunque sea privada, es suya. Usted no arrima el hombro a la del Estado porque, bueno, al fin y al cabo es un socio rico y estamos como estamos. Entonces, esto es clave, lo del mantenimiento, porque eso es cultura. Por ejemplo, esa cosa que tiene la Guanota y algún otro internado, de que no hay empleados que llevan la granja, pero no hay empleados en la casa. Tú haces la cama, tú barres eso, tú pintas, tú cocinas, tú haces... Eso es la cultura que hoy va a salvar el país, en cuanto nos abramos al cambio. Y junto con la cultura de mantenimiento va también el cuidado de la casa común. Es mucho más fácil introducir con fuerza toda la cultura ecológica y la valoración del cuidado si ya tenemos ese sentido del mantenimiento. Y yo creo que Fe y Alegría, todas estas cosas las tiene, pero pueden multiplicarse de una manera extraordinaria y ganar mucha más gente de los padres y representantes. En algunos sitios son ejemplares, en otros, pues bueno, no, mi muchacho lo entrego a Fe y Alegría, aquí lo entrego al Estado. No, usted no entrega nada. Usted arrima el hombro, no con dinero, pero sí con una actitud nueva de mantenimiento. La pintura, ustedes recuerdan, el ministerio, meses hasta noviembre, diciembre, no pueden empezar porque ¿cómo se llama la institución esa que? Sí, bueno, eso todavía no ha llegado. Y eso es una millonada al año. ¿Y usted cómo hace el mantenimiento? Bueno, pues
hicimos una verbena y con eso pintamos esto y renovamos aquello. Y bueno, esa cultura en este momento vale muchísimo y nosotros tenemos el camino bastante andado. Bueno, yo llego hasta ahí. Simplemente insisto lo que me pidieron. Venezuela cambió. ¿Qué significa? No solamente cambió a partir de 1920 con el Estado petrolero, sino ahora también Venezuela cambió en el sentido que no intente marcha atrás, mire para adelante. Es posible que en un par de años pues, los ingresos petroleros mejoren, es posible que el turismo, todas esas cosas. Pero la clave, lo que antes fue de palanca, ¿cómo se llama? La renta petrolera, ahora tiene que ser el talento venezolano. Esa es la palanca. Si no creemos en el talento venezolano, no lo vas a usar como palanca. Si creemos, y por eso he hecho la comparación, el 22 con el 1920, porque el hecho es que hay cientos y cientos de miles de profesionales, no profesionales, obreros cualificados. Yo me acuerdo, Carrera Damas nos decía, el año 47, 48, en Venezuela había trabajadores rurales, pero no había carpinteros, albañiles, etcétera. Eso fue lo que llenaron los oficios nuevos urbanos, los portugueses, los italianos, los españoles. Bueno, hasta ahí llego. Punto.